Increíble, pero cierto. La CELAC ha lanzado un mensaje que sacudió los cimientos de la diplomacia internacional y adivinen quién está en el centro del huracán. Donald Trump. Desde la vibrante Honduras, los líderes latinoamericanos se han reunido para enviar un grito de resistencia al imperio y replantear un problema central para la región latinoamericana. ¿Podrá este llamado a la unidad cambiar el rumbo de la historia? Vamos a descubrirlo. Unidos jamás serán vencidos. Ese es el mensaje de la CELAC y ese es el que ha puesto sobre la mesa en su última cumbre, la novena, liderada por la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que además ha pasado el testigo de la presidencia pro tempore a su homólogo colombiano Gustavo Petro, dejando claro que América Latina no se quedará de brazos cruzados ante la intromisión de potencias como Estados Unidos. Porque esto no es un simple discurso de unidad, es una declaración de principios que resuena en cada rincón del continente ante la política hostil de Trump, no solo contra la región, sino contra el mundo entero. Y es que Castro, en un cierre potente, hizo un llamado a la acción. Abrimos comillas. No podemos seguir estando al margen del nuevo orden mundial, dijo en su discurso. Su mensaje, por supuesto, es un grito de guerra contra el aislamiento y la invitación a la colaboración entre naciones que han sido históricamente relegadas a un segundo plano. Fíjense, la unión, según la visión de Castro, es la única manera de lograr que la voz de América Latina se escuche a nivel global. Y en un ambiente cargado de tensiones como el actual, la presidenta hondureña no se guardó nada. En su discurso, enfatizó que la CELAC debe ser un espacio de paz y diálogo, donde las naciones puedan cooperar sin la sombra de la injerencia extranjera, porque definitivamente esa es la esencia de la CELAC. La CELAC nació como un organismo, ¿verdad?, que buscaba tener autonomía de decisión y de acción fuera de la influencia anglosajona, es decir, de Estados Unidos y Canadá, como pasa comúnmente en la OEA. Y este organismo buscaba o busca sencillamente construir los pilares para que América Latina pueda actuar en bloque por primera vez en su historia. Y fíjense lo siguiente, que este es un problema cardinal para el futuro de nuestras naciones. Porque mi gente, la idea de un bloque latinoamericano fuerte siempre resuena como un eco en un momento crucial. Pareciera que cuando la economía global o los problemas globales ponen al mundo en una encrucijada, es que volvemos a discutir y a poner sobre el tapete la unidad latinoamericana y una crítica a la política exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó su intervención para proponer algo muy interesante: bienestar económico para los pueblos de América, resaltando por supuesto la necesidad de un enfoque colaborativo donde el respeto mutuo sea la base de la integración económica, entendiendo que esta es la región más desigual del mundo. Y más o menos nos sugiere la propuesta de Sheinbaum que es necesario empezar a sacar gente de la pobreza, como ha sido el pilar de la administración de Morena desde que ascendió al poder en México. Y fíjense que, por ejemplo, la CELAC, que es un organismo con una base filosófica y una base estatutaria muy sólida, que cuestiona el concepto del panamericanismo, concepto manufacturado por Estados Unidos desde finales del siglo XIX, desde aquellas fulanas conferencias americanas donde el objetivo era sumar o meter a América Latina en el redil de Washington, y que en 1948, cuando se logró la fundación de la Organización de Estados Americanos, OEA, aparentemente fue un triunfo estratégico de Estados Unidos en ese sentido, porque estamos hablando del Ministerio de Colonia de Estados Unidos para América Latina. Llamativamente, miren, fíjense que incluso la OEA tiene su sede en Estados Unidos, eso dice mucho, ¿no? Pero mis amigos, Sheinbaum no se detuvo solo ahí. Enfatizó que América Latina tiene todo para convertirse en una potencia económica. Recursos tiene, le sobra, pero una región con recursos abundantes y una juventud lista para innovar. Y por eso el continente tiene el potencial para ser un jugador clave en el escenario global. Pero
¿Será capaz de unir fuerzas América Latina para lograrlo? Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se sumó al coro de voces críticas con respecto a las políticas proteccionistas de Estados Unidos. De hecho, recordó la amarga lección de la historia. Las guerras comerciales solo dejan perdedores, indicó. Y Lula no solo cuestionó la eficacia de las tarifas impuestas, sino que también alertó sobre los efectos desestabilizadores que estas medidas pueden tener en la economía mundial. Porque fíjense algo, estimado suscriptor, dentro de la cadena de dependencia económica global, América Latina para las grandes potencias occidentales desde 1492 en adelante, se ha convertido en una suerte de proveedor único de materias primas y pasa este negocio altamente viciado. Por ejemplo, entonces América Latina, que tiene abundantes productos primarios, sean agrícolas o sean mineros, son vendidos a las grandes potencias, las cuales con su industria desarrollan en productos de alto valor agregado y nos venden nuestros mismos productos primarios ya en productos de valor agregado 4, 10, 20, 30 veces más costosos con todas las capacidades que tiene América Latina para desarrollar. Entonces podemos detectar desde esa visión de centro-periferia en el mercado y la economía internacional que el problema reside en la desunión. Por ende, la intervención de Lula, digamos que fue un llamado a la reflexión. América Latina se encuentra en un punto crítico. Su autonomía está siendo muchas veces cuestionada, en específico con la política del señor Trump, y hay un elemento importante, es la criminalización de los migrantes. De hecho, Lula expresó en ese sentido apoyos a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, que además enfrentan sanciones de orden punitivo por parte de Estados Unidos con vista a frenar y a neutralizar las capacidades de desarrollo económico de tales naciones. En el caso de Petro, de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que también tomó la palabra con un mensaje claro a partir de asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, dijo la única salida para América Latina es la colaboración e hizo un llamado urgente por dejar atrás la fragmentación y unirse en una agenda común. O nos unimos o nos quedamos atrás, advirtió, subrayando la importancia de la ayuda mutua en un mundo cada vez más polarizado. Pero el clímax de la cumbre llegó con un debate candente sobre la intervención de Estados Unidos en la región. Y es que las palabras de los líderes resonaron en una suerte de tono de desafío, al menos de estos, ¿no? Cuestionando las acciones del presidente Trump y de su administración. Porque esta pregunta generadora, estimado suscriptor, y por supuesto esperamos que deje su comentario con respecto a esto, es en qué términos se debe construir la cooperación regional, sobre todo en vistas de la polarización hacia dónde se está dirigiendo el mundo, porque hay un bloque decadente que históricamente ha tenido mucha influencia en la región, es decir, el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, además que es la región natural tanto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista institucional de nuestros países, porque nuestra visión está fundamentada en Occidente. ¿Y qué es Occidente? Filosofía griega, derecho romano y cristianismo. Entonces, en ese sentido y en esa polarización que se está presentando ahora con la emergencia de un bloque de actores globales que llamamos BRICS, que está jugando duro y que está replanteando y reacomodando la situación mundial en términos geopolíticos, América Latina tiene que definir muy bien su papel, definir a qué va a jugar de aquí al 2022 en un mundo que ciertamente es cada vez más competitivo y que los desafíos de orden económico se están resolviendo es en vista de los bloques. Veamos los bloques, el bloque BRICS, pero también estamos viendo el bloque China-Rusia, esa alianza. Estamos viendo los bloques que están avanzando en África. Estamos viendo los bloques que están avanzando en el sudeste asiático. Y, por ejemplo, Europa, ¿no? Cuando eran todos y cada uno por su lado, no existía la Unión Europea, era paradójica más
paradójicamente más fuerte que la Unión Europea actualmente, porque es que en realidad la Unión Europea no es tal. Eso es un saco de gatos. Ahí hay 27 estados que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en los puntos existenciales de la Unión Europea. Y fíjense que muchos acá en América Latina siempre han visto a la Unión Europea como un ejemplo. Ahí tienen. Entonces, América Latina, y en definitiva, y esto lo puso la CELAC sobre el tapete, está dejando una pregunta del millón. ¿Cómo y en qué términos se debe realizar la cooperación regional? ¿Cómo se avanza en bloque para que políticamente América Latina de una vez y para siempre tenga un discurso unificado? Una lucha de frente contra la pobreza, una lucha de frente contra la desigualdad y fundamentalmente una lucha de frente contra el intervencionismo y los agentes perniciosos que tratan de desestabilizar a nuestras naciones. Así que la CELAC ha puesto el dilema sobre el tapete. Va por la cabeza de Trump. Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.